Abraham fue caminando con Agar y se fueron para un valle, bajo el cual hoy en día ese valle es llamado la Meca. En diferentes versiones de la Biblia, en algunas también se llama Beca, pero es el mismo sitio. En este sitio vemos que era un valle, solamente era puro desierto. Entonces Abraham fue y caminó hasta allá y de un momento a otro, Agar, teniendo a Ismael como un bebé en sus manos, Abraham se dio vuelta y empezó a alejarse o a caminar fuera del rango de ellos. Entonces Agar le dijo: Abraham, ¿nos vas a dejar aquí en este desierto? Y Abraham solamente paró y no contestó. Entonces después Agar dijo: ¿tu Dios o Allah, nuestro Dios, te ha comandado a hacer esto? Y él dijo: sí. Ahí mismo, cuando él dijo sí, Agar ahí mismo dijo: si Allah ha recomendado que tú hagas esto o te ha comandado, entonces para nosotros es suficiente Allah como sostenedor y mantenedor. Un punto de beneficio, vemos que Agar era una persona que creía en Dios y estaba siguiendo el mensaje de Abraham, que era de total sumisión, de solamente adorar a un Dios, que es el mismo mensaje de todos los profetas, otra vez. Entonces Agar se quedó en este desierto y ya cuando no tenían nada que darle de agua, no tenían nada que darle al niño, mejor dicho, ella empezó a correr entre dos montañas y a llamar a Dios que la ayudara. Eventualmente lo que vimos o lo que sabemos en las escrituras es que Dios mandó a un ángel y este ángel tocó con una ala y de ese desierto salió un pozo inmenso de agua. Con esto Agar hizo un hueco para poder mantener esta agua y de ahí pudo tomar con Ismael y eventualmente en la venida de los días y los años más y más personas que estaban viajando por medio del desierto veían unos pájaros que se reunían solamente en las áreas donde había agua y por eso ellos empezaron a llegar a ese pozo y pudieron tomar y pudieron cultivar una nueva ciudad o pueblo en ese sitio y en ese pueblo, en ese sitio siguió saliendo esta agua que hasta hoy en día milagrosamente todavía sigue fluyendo. Esta área se llama la Meca. Después de crecer Ismael, cuando Ismael estaba ya de una edad mayor, llegó Abraham y volvió a donde ellos. Entonces Abraham le dijo a Ismael que Dios, Allah, el más grandioso, le había comandado a Ismael y a él, Abraham, que hicieran una casa de adoración para donde todos los seres humanos pudieran ir a adorar a Allah únicamente. Entonces Ismael y Abraham establecieron el primer sitio en la tierra que era solamente dedicado como un santuario, como un sitio donde adorar a Allah. Entonces este sitio, cuando fue establecido por sus propias manos, toda la gente peregrinaba a ese sitio y en la peregrinación cada persona que venía con la intención de solamente ir a adorar a un Dios. Ese sitio, muy interesante verlo, que es el único sitio en la tierra desde hace miles de años cuando existía Abraham, donde hoy todavía los seres humanos van a adorar a Allah. En este sitio todavía existe aquí, el pozo todavía existe y es llamado la Meca. Pero cuando observamos de este sitio y de lo interesante y lo histórico, vemos que los únicos que emigran a este sitio son los musulmanes. Los cristianos, los judíos, no van a este sitio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente en general no sabe de este sitio muy bien? No saben que fue creado por Abraham e inclusive cuando escuchan de Mohammed, la paz sea con él, piensan que es una persona totalmente diferente a cualquier de este tipo de historias. Entonces, para seguir, vemos que Ismael, cuando ha crecido, por medio del linaje de Ismael, vino Mohammed unos años después o generaciones después. Entonces, por medio del linaje de Isaac, vinieron todos los otros profetas, incluyendo a Moisés, incluyendo a Jesús. Entonces, por medio de Abraham, por medio de los dos hijos, vienen todos los profetas por el linaje de Isaac y por el linaje de Ismael solamente viene un profeta, que es el profeta Mohammed, la paz sea con él. Eventualmente, aunque Sara estaba de una edad mayor,
Allah le dio la capacidad de poder tener hijos y por medio de ese linaje vienen todos los demás profetas. Pero el único profeta que viene por medio de Ismael es el profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, con eso establecemos que hay una prueba histórica y biológica de que el profeta Muhammad, la paz sea con él, es un mensajero de Dios o una persona muy importante mandada por Allah en la historia. Esto también se encuentra en las previas escrituras, no es solamente algo que Allah hizo en una manera histórica o biológica, sino que también se lo reveló en el Viejo Testamento y en la Biblia también. Una de esas pruebas o evidencias está en la Biblia, en Juan 14, versos 15 y 16, donde se lee que Jesús dijo que si me aman a mí, mantengan mis comandos o los mandamientos, es decir, y yo le voy a rezar al Padre que Él les dé a ustedes otro confortador para que mantenga con ustedes para siempre. Los teólogos musulmanes entienden, basado en las escrituras previas, no necesariamente en español o en inglés, porque la Biblia o el lenguaje que hablaba Jesús era arameo, no son las diferentes traducciones que hay hoy en día en los diferentes lenguajes. Es lo más previo que pueden entender hoy en día en griego, que ha sido traducido del arameo y tal, es que en ese verso, cuando ha sido traducido al confortador, en el verso más primitivo se ve la palabra Ahmed. Y Ahmed es un nombre del profeta Muhammad, la paz sea con él. Quiere decir el bondadoso o el bueno. Entonces, con esto vemos que Allah, y hay otros versos en general, que se pueden cubrir y se van a cubrir en más detalle en el próximo show, si Dios quiere, en la próxima semana, cuando se va a hablar de Jesús en el Islam, que va a ser un tema muy importante expresarles a ustedes, y ahí se puede también tocar un poquito de las evidencias en la Biblia o en el Viejo Testamento sobre el profeta Muhammad. Con esto seguimos. El profeta Muhammad, la paz sea con él, fue nacido en el año 570 después de la muerte de Jesús. Nació en el sitio de Arabia, que fue el mismo sitio, en la Meca, que fue el mismo sitio que fue establecido por Abraham por medio de la historia que comentamos ahorita con Ismael, cuando Agar fue para allá, y ese sitio es llamado la Meca. En ese mismo sitio nació el profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, para que el profeta Muhammad naciera en ese sitio y viniera del linaje de Ismael, se está viendo que su historia o su significado es muy importante. Su madre era llamado Amina, la madre del profeta Muhammad, la paz sea con él, y su padre llamado Abdullah. Con eso vemos que es muy interesante ver que el papá del profeta Muhammad, la paz sea con él, murió antes de que el profeta Muhammad naciera. Entonces vemos que él era huérfano en su nacimiento. A la edad de 6 años, cuando el profeta Muhammad tenía 6 años, la paz sea con él, murió su madre, Amina. Entonces, un niño a la edad de 6 años, sin padre y sin madre, fue hecho de cargo por su abuelo, llamado Abdul Muttalib, que fue el que se encargó de él a la edad de 6 años, pero él también falleció 2 años después, cuando él tenía cerca de 8 años. Con esto tenemos que entender algo muy importante. Allah mandó al profeta Muhammad de una manera muy particular. Todos estos incidentes de las muertes de su papá antes de su nacimiento, su mamá a los 6 años y su abuelo a la edad de 8 años, le da a entender a cualquier ser humano de que no tuvo una formación basado en que el papá y la mamá le hayan inculcado cierta ideología o le hayan enseñado cierta manera de vida. Inclusive en la península de Arabia Saudita en ese tiempo no había ninguna de las religiones que estamos viendo, de cristianismo, judaísmo. Los árabes no aceptaban este tipo de ideología o de religión. Lo que había en esa época era literalmente el paganismo. La gente en la península de Arabia estaban solamente rezándole a diferentes ídolos, al número de 360 diferentes ídolos, y este sitio, la Meca, que había sido purificado o hecho el sitio de adoración por Abraham y Ismael, fue
en la época del profeta Muhammad era un sitio de adoración de muchos ídolos. Ya la gente se había